Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, licenciada, buenas noches, se la escucha. Hola, Buenas Luz. noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Te escuchamos fuerte y claro. Qué bien, qué bien. Bien, vamos a hacer lista para ir avanzando. Ya, Mayola, te veo, sí. Mayola, Presente, Lice. Luz Rodríguez, Presente, licenciada. Carla, Zafira, Carla, Marco. Aquí presente, buenas noches. No sé si se Hola, escucha el Marco. audio. Sí, sí se escucha, sí se escucha. Muchas gracias. Melissa Fini. Presente. Hola, Melissa. Hola, buenas noches. Daniela Poma. Daniela. Buenas noches, licenciada presente. Hola, buenas noches. Claudia Quiroga. Presente, licenciada. Liz Quitón. Liz Quitón. Andrea Suárez. Presente. Buenas noches. Buenas noches a Janet. todos. Janet Taboada. Janet. Jacqueline Valdivia. Un poco. Paola Villegas. Paola Villegas. Paola. No se escucha nada, Paola. Paola. Paola, estás ahí, pero no se te escucha. No se te escucha nada. ¿Y José? Ahí está. Bien, por favor dejen sus cámaras prendidas, ya, por favor, todo el mundo que tiene apagadas sus cámaras, préndalas, ya. Necesito verlos, por favor. Bien. Melissa, por favor, prende tu cámara, por favor, todo el mundo prenda sus cámaras. Ya. Paola y Andrea, por favor, también prendan sus cámaras. Perdón, mi cámara no da muy bien, la de la computadora. Ya. Un poco dañadita. Ah, ok, bien. ¿Y Paola? Uy. Bien, pero me escuchas bien, Andrea, ¿verdad? Sí, escucho perfectamente. Ok, entonces partamos contigo haciendo una revisión de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué temas se trataron? ¿Qué vimos? ¿Ya? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Etcétera. Bien. Me ha llamado mucho la atención los modelos de gestión, ¿Ya? sobre todo la de McGregor, donde clasifica los tipos de trabajadores, ¿no? X y Y. También me ha llamado mucho la atención el tema de subdividir a cada empresa, ¿no? Por ejemplo, con el modelo de gestión de seguridad, que en eso yo creo que he podido asociar con el teleférico, que siempre buscan la seguridad de sus empleados, ¿no? Cada vez que hay algún problema o algo. También en cuanto a la gestión cultural para el cambio de la transformación, ¿no? Sistemas que también existen. Eso básicamente. Súper. Jacqueline, ¿puedes aportar algo más? Sí, licenciada, lo que igual fue algo que sobresaliente fueron sobre los modelos de gestión de recursos humanos, ¿no? Que cada empresa debe seguir un modelo para, para que para que los recursos humanos tengan un mejor manejo, lo que es en las empresas, instituciones.
y la relación que deben tener con los, también con los trabajadores, ¿no? Perfecto. Claudia Quiroga. Claudia. Claudia Quiroga. No lo has prendido. Ujú. Andrea Suárez. Acá, ya le había dicho. Ah, Andrea, Un perdón. ratito, sí. Perdón, verdad que tu cámara está malita. Perdón. Ya. ¿Y Paola? ¿Paola Villegas? ¿Ahora sí me escucha, Licen? Sí, ahí te escucho bien. Es que el audífono estaba mal. Bueno, yo quería resaltar lo que más me llamó la atención de la clase es el uso del benchmarking como medida de calidad. Me parece un método muy interesante, al menos para analizar, para revisar los procesos, que creo que es muy importante dentro de una entidad, dentro de cualquier organización en realidad, debemos de marcar un benchmarking y hacerlo, a ver, ¿cómo le digo? Hacer que este modelo funcione para la innovación y los cambios en una organización. Perfecto, sí. ¿Hay alguien que quiera aportar alguna idea más que se nos haya traspapelado, que le interese recalcarla? Claro, estábamos viendo el tema de los modelos de gestión, es algo que me llamó a mí mucho la atención porque existen varios modelos de gestión de recursos humanos y a la vez estábamos viendo los subsistemas y lo que veía era que nosotros empíricamente solo hemos conocido un subsistema que es el tema de lo que es remuneración, lo que es pago de sueldo y esas cosas, ¿no? Sin embargo, hay una serie de subsistemas que a la vez en recursos humanos no hemos aplicado nosotros. Claro, José. Es un paraguas amplísimo el que abarca todo el tema de recursos humanos y que en el fondo y que conlleva a la vez una serie de, digamos, elementos que son sumamente importantes, digamos, llevar a cabo, ¿ya? Vamos entonces ahora a... Perdón, licenciada, Carla Zafira le habla. Llamo a la lista, yo entré después, por favor, si me podría considerar. Porque sí, ya te consideré. Sí, Carla, cuando te vi te consideré. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos viendo lo que tenemos hoy día que tiene que ver específicamente con un modelo que es el famoso modelo por competencia. Ya hemos dicho, sabemos que existe una variada gama de modelos, ya, pero el modelo por competencia es uno de los modelos más, digamos, utilizados en este último tiempo. Y también habíamos dicho que existe, digamos, lo mismo que el de Ulrich, ¿ya? Pero nos interesa ir viendo un poco lo que ha sido, lo que hoy en día se utiliza más, ¿ya? Y que en el fondo las prácticas dicen que por ahí va, digamos, la cosa en términos de utilización de ciertos elementos. Entonces, vamos a partir con una analogía que a mí me parece muy interesante, que es la analogía de la fábula de la liebre y la tortuga. ¿Ya? Que dice que había una tortuga y una liebre, siempre discutían sobre quién era la más rápida. Para dirimir el conflicto de opiniones, decidieron correr una carrera, eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre, sabiendo de su velocidad y la ventaja que tenía sobre la tortuga, decidió descansar. La tortuga, por su parte, nunca se dio por vencida y continuaba con su paso lento pero constante hacia la meta. La tortuga, que andaba con paso lento pero constante, la alcanzó, la superó y terminó en punta, declarándose ganador indiscutible de la carrera. Moraleja: los lentos pero constantes y perseverantes ganan la carrera. Pero la historia no termina ahí.
La liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció su grave error de subestimar a la tortuga. Retó a la tortuga para que realizara una nueva carrera. Esta vez la liebre corrió sin descanso, desde el principio hasta el fin, y su triunfo fue contundente. Moraleja: los rápidos y tenaces vencen a los constantes y perseverantes. Pero la historia tampoco termina aquí. Después de ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. Así que decidió retar a la liebre a una carrera, pero esta vez trazó una ruta diferente en la cual había un río que la liebre no podría pasar. Cuando llegó al río, la tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó su paso lento pero constante y terminó la carrera en primer lugar. Moraleja: quienes identifican su ventaja competitiva, vale sin saber nadar, y cambian el entorno para aprovechar la llegada primero, ya, o sea, para llegar primeros, efectivamente, digamos, eso es una manifestación de competencia. Pero la historia tampoco termina aquí. Pasó el tiempo y tanto compitieron la liebre y la tortuga que terminaron haciéndose amigas. Combinaron sus talentos. ¿Cómo alcanzaron la línea de llegada en tiempo récord? Sintieron una mayor satisfacción que la que habían experimentado en sus logros individuales. Moraleja: es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades personales, pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar recíprocamente las capacidades de cada uno, no seremos completamente competentes, ¿ya? De aquí quiero parar esto para que podamos, por favor, deje sus cámaras encendidas. Ya me interesa un poco que reflexionemos, porque a partir de esto es que tenemos que comprender el concepto de netamente de competencia, ¿ya? O sea, vale decir, es la reflexión la que en alguna medida nos permite comprender este concepto que es muy complejo, ¿ya? El modelo por competencia tiene la característica que es un modelo que ordena a la organización, ¿ya? Que la estructura, pero es un modelo complejo de desarrollar, ¿ya? Entonces me gustaría un poco que escuchar algunas de sus reflexiones frente a esta fábula. Cómo esta fábula la podemos llevar, digamos, a nuestro cotidiano actuar dentro de una organización, por ejemplo. ¿Me escucho? Claro, y no sé si yo podía... Chicos, Esto habla primordialmente, creo, sobre el trabajo en equipo, ¿no? Que debe existir en las organizaciones. Si bien dentro de las áreas, cada persona tiene sus funciones principales, ¿no? Independientemente del compañero del mismo área, pero el área en común tiene un objetivo principal que igual va de la mano con el objetivo de la empresa. Entonces, un trabajo en equipo va a ayudar de que todos remen hacia el mismo lugar, ¿no? Todos vayan en la misma dirección. Entonces, creo que es muy importante no solamente individualizar el tema de que yo puedo y si el otro no sabe qué me importa, sino que yo puedo y puedo ayudar al de al lado a hacerlo para que salgamos adelante, tanto personalmente y tanto en el grupo de trabajo, ¿no? Perfecto, José. Le voy a pedir a la gente que no ha prendido sus cámaras que por favor prendan sus cámaras. Ya necesito verlos, ¿ya? Así que por favor, los que todavía tienen sus cámaras apagadas, que por favor las prendan. Claudia Quiroga, Lice Quitón, Andrea, por favor prendan sus cámaras, ¿ya? Bien, José, efectivamente, por una parte, el tema de la competencia ya pone un fuerte énfasis, sobre todo el modelo por competencia pone un fuerte énfasis en el trabajo colectivo, ya en el desarrollo. Pero ¿qué otro elemento también hace, digamos, hincapié el tema de la fábula que acabamos de ver, aparte del tema, obviamente, del trabajo en equipo? Hola, Lisa. ¿Melissa? Perdón. No, dale Melissa y Mayola. Gracias. Yo tengo una experiencia
cuando ingresé a la empresa donde trabajo, había un auxiliar contable que no había terminado todavía la carrera y su jefe no se llevaba muy bien con su jefe, que era jefe de contabilidad. Pero mire, después de 3 años, sin decir nada, él había terminado su carrera, estaba cursando una maestría, y justo se fue uno de los jefes de administración y finanzas, y él se postuló. Obviamente todos decíamos, ¿por qué se ha postulado? No tenía, no sé, para nosotros no tenía el perfil. Y se postuló también su jefe. Y al final él salió jefe de administración y finanzas y ganaba un poco más que su ex jefe de contabilidad. Sin decir nada, en 3 años. Ganó experiencia, constante, perseverante, creo. Y en este caso, el jefe de contabilidad sería la libre porque se confió. Nadie nunca pensó que lo lograría y es así. Son cosas que se dan. Exacto, exacto. O sea, la perseverancia es un factor fundamental cuando nosotros trabajamos con este modelo por competencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nos trabajamos por el modelo de competencia, el modelo de competencia se basa no en que yo voy a eliminar a Juanito o a Pedrito porque no saben nada o no saben aplicar lo que tienen que aplicar. El modelo por competencia se basa en que la persona va a ir superando cada vez más esta escala, ¿se entiende, no? Y va a ir adquiriendo cada vez mejores competencias. Esa es la característica de este modelo, que la medición es constante, por lo tanto, la perseverancia es un elemento prioritario para este modelo, digamos, ¿se entiende? Porque si yo no lo logro en esta primera pasada, probablemente a la segunda lo voy a mejorar, y en la tercera voy a estar aún mejor. ¿Ya? ¿Qué otro elemento también podemos rescatar de esta fábula que es muy importante dentro del modelo por competencia? Licenciada, quería acotar, acotar a su comentario. Una también de las, hincapié hacer en lo que es aprovechar el entorno. Es importante aprovechar el entorno que uno tiene, como la moraleja muestra, ¿no? La tortuga ha aprovechado que sabía nadar, ha visto mejores espacios y ha tratado de, bueno, y ha ganado. Sin embargo, como es una constante competencia, es necesario reunir, por ejemplo, uno es jefe a veces sin conocer el área. En las entidades públicas, yo le hablo por la entidad pública, ¿no? A veces son declarados a dedo y muchos no saben de la norma o el funcionamiento. Estos se deberían de apoyar en sus técnicos. Pero ¿qué es lo que hacen? Buscan otros técnicos y no aprovechan su entorno, que tenían una base para poder hacer gestión. Exacto, exacto. Otro elemento prioritario, muy bien, Mayola, es la ventaja competitiva que yo tengo en base a mis posibilidades. Ya como diría ahí, con la tortuga sabía nadar y la liebre no. Entonces, cuando nosotros vamos sumando cada uno de esos elementos, ya son los que nosotros vamos a medir en un modelo por competencia. ¿Ya? Ojo, que vuelvo a insistir aquí, el modelo por competencia se basa prioritariamente en la medición. ¿Ya? Esto no es, ¿y cómo yo voy a medir? Lo hemos dicho varias veces, aplicando la metodología cualitativa o cuantitativa para poder determinar cómo yo voy a medir esto. Voy a aplicar una lista de cotejo, voy a utilizar una rúbrica, voy a utilizar un cuestionario X, o sea, pero yo voy a utilizar un instrumento para ir midiendo cada uno de estos elementos que son y que están dentro de mi gran marco de competencia, ¿ya? Lo vamos a ver ahora porque creo que es interesante, ya que nosotros vayamos viendo, por ejemplo, ya tenemos que dentro de... Entonces, nosotros sabemos que la sociedad actual ya ha generado, es una sociedad que está en absoluto movimiento, por lo tanto, eso significa que hay transfiguraciones constantes dentro de las organizaciones.
Y esas transformaciones constantes dentro de las organizaciones en estos momentos son mucho más aceleradas que hace 30, 40, 50 años atrás, ¿ya? Pero que también encontramos que hay una falta de respuesta de parte de las mismas organizaciones ante estos cambios, digamos, acelerados. Entonces, se requieren nuevas herramientas de gestión de recursos humanos que permitan responder a estos grandes cambios. Entonces, cuando un objetivo trastoca enteramente su función por su forma, ya se ha convertido en otra cosa, y la civilización que lo ha visto nacer también. O sea, así como cambia el objetivo, cambian las organizaciones y cambian las personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores han favorecido la evolución de las teorías de gestión de recursos humanos en este último tiempo? Bueno, lo que ya hemos dicho, los cambios, la globalización del mercado, el desarrollo tecnológico, el manejo de la información, el volumen de información que manejamos hoy en día, que es mucho más amplia que la que manejamos hace 40 años atrás. El aumento de las exigencias en la calidad de los servicios, o sea, la gente hoy en día, el cliente, está mucho más, digamos, exigente, ¿ya? Más exquisito al querer recibir un servicio X o determinado, y por lo tanto eso genera un aumento en la competencia, ¿ya? Que ha obligado a las organizaciones a aportar innovación en términos tecnológicos. Existe, por lo tanto, eso hace que surja entonces una necesidad imperiosa por la innovación para diferenciarse del mercado, que es lo que hemos varias veces dicho que es lo que genera la ventaja competitiva en torno a otras empresas. ¿Ya? Entonces, este mayor dinamismo o mayor movimiento e intervención del factor humano genera, digamos, productividad. O sea, en estos momentos tenemos un dinamismo acelerado, ese dinamismo acelerado solo lo podemos responder a partir de innovación, y la innovación solo siempre la generan las personas, ya no las máquinas. Por lo tanto, digamos, el factor humano ha pasado a ser hoy en día muy importante, ¿ya? O el capital humano en términos de la inteligencia y las capacidades que esa persona puede tener. Entonces, la validez de los objetivos económicos, pero considerando los objetivos sociales, o sea, cada vez son más importantes los objetivos que la empresa tiene, pero también son importantes los objetivos que tienen las personas que están al interior de dicha empresa o organización. Entonces, la evolución empresarial significa que cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan. Por lo tanto, se deben desarrollar la capacidad de adaptación de los recursos humanos a estos cambios, y eso tiene que ver con repercusión en el cambio de comportamiento, de conocimiento, de destrezas, de habilidades, de logro de objetivos empresariales, etc. ¿Ya? ¿Qué entendemos por gestión por competencia? Que sería un modelo que es el modelo que estamos utilizando hoy en día. ¿Ya? Es una clave de gestión aceptada está en la persona en que ella participa. O sea, la clave de esta gestión específicamente está en las personas que participan de esta gestión. Y por lo tanto es una herramienta indispensable para afrontar este desafío, que es la gestión por competencia. Tal herramienta profundiza en el desarrollo y la implicancia de las personas, o sea, lo que hemos llamado el famoso capital humano, ayudando a elevar un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el quehacer de la organización. Por lo tanto, se trata de disponer de las competencias adecuadas y en el momento deseado para responder a los compromisos adquiridos por la organización. Cada organización tiene ciertos compromisos que tiene que hacer, tiene un compromiso social empresarial, tiene un compromiso con empresa, tiene un compromiso con sus trabajadores, ¿ya? Y para lograr esos compromisos requiere ya de este capital humano que le es hoy en día fundamental. Y por eso decimos que cuando hablamos de que las ciencias, digamos, de recursos humanos, más bien dicho, no la ciencia, sino que esta nueva disciplina de la cual hablamos, que es la disciplina de recursos humanos, de administración de recursos humanos, decíamos que existían 50 o 60 definiciones de eso. Bueno, en el ámbito de las competencias, como es un modelo nuevo, ¿ya?, que se genera efectivamente en el ámbito de la mercadotecnia, lo que se
es un concepto que se ha ido trabajando fuertemente en distintas décadas, por lo tanto han aparecido una serie de definiciones frente a lo que entendemos por competencia, ¿ya? Por ejemplo, Rodríguez Feliu dice que es un conjunto de conocimientos, de habilidades, posiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización exitosa de una actividad, ¿ya? Un poco Aguilera y Rodolfo dice que es un conjunto de conocimientos, de cualidades profesionales, ya necesarias para un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones y tareas, y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias para desarrollar con el éxito el negocio de una empresa. O sea, en el fondo, pero la clave de esto es que también Spencer nos habla de una forma de comportamiento de pensar que generaliza diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, sabemos que las competencias siempre conllevan conocimiento, habilidades, actitudes, creatividad, y que permite que la persona pueda realizar de manera exitosa una actividad determinada, ¿ya? Esa es una característica. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es una síntesis de este concepto? Una competencia es la capacidad de realizar una acción concreta, o sea, lo que poníamos el ejemplo de otra vez, hacer un pastel, ¿no es cierto?, al disponer simultáneamente del conjunto de conocimientos necesarios para su desarrollo. O sea, yo tengo la receta completa de cómo se va a hacer este pastel, el saber, el conocimiento. Obtengo también las habilidades o destrezas requeridas para realizarlo, sé hacerlo. Sé qué tengo que poner antes, después, qué tengo que juntar, pero además algo que es muy importante, que es la actitud orientada a su realización y a obtener un resultado eficiente. Es el quehacer, pero no solamente el quehacer, es el hacer eficientemente. O sea, yo quiero hacerlo, pero no solamente quiero hacerlo, lo quiero hacer bien, ¿ya? O sea, no solamente tengo la buena intención. Por eso que siempre se habla de conocimiento, saber, habilidades, saber hacer, actitudes, querer hacerlo, que se manifiestan al final en una conducta exitosa de lo que quiero hacer. Y esos conceptos son muy importantes en el ámbito de la competencia. La motivación, vale decir, el querer hacer siempre es importante, es lo que me mueve a la acción. Ya yo voy a hacer algo cuando tengo la necesidad y por lo tanto muevo todo mi cuerpo, mi mente, etcétera, para desarrollar esa acción, ¿ya? Pero en el caso de las competencias no solamente se trata de que yo quiera hacerlo, sino que además que yo lo quiera hacer de manera eficiente y eficaz, ¿ya? Esa es digamos, el plus que además se le agrega al tema de la competencia. Y por eso decimos que las competencias están compuestas de habilidades, que son capacidad adquirida de ejecutar tareas o acciones en forma destacada, producto de la práctica del conocimiento, ¿ya? Conocimiento, que es la información adquirida, la actitud, que es la inclinación de las personas para querer hacerlo, y también se agrega hoy en día el tema de los valores que estas personas tienen, digamos, intrínsecos, y que además son los valores que la empresa o la institución promueve, que también sería otro concepto importante dentro del ámbito de la gestión o del modelo por competencia, ¿ya? Entonces, este tipo de gestión organizacional busca alinear los talentos y habilidades de los colaboradores con la visión y los objetivos de la empresa, ¿ya? Y por lo tanto generalmente es un modelo gerencial, ¿ya? Que contempla el desarrollo de competencias adicionales necesarias para el crecimiento personal y profesional. Por eso que hoy en día se habla inclusive de las competencias blandas, de las competencias duras, se habla de las competencias interpersonales, intrapersonales, ¿ya? Y una serie de elementos que están dentro de este mismo marco de la gestión por competencia. ¿Cuáles son las contribuciones de este modelo digamos, al ámbito de la administración de recursos humanos? Primero, es el alineamiento del personal con la cultura, los valores y la estrategia de la organización. O sea, todos hablan el mismo lenguaje, todos tienen los mismos valores, todos entienden cuál es la cultura organizacional y cómo funciona esa organización. Lo segundo es la
multifuncionalidad y la polivalencia de las personas, lo que conversamos en la clase anterior. Hoy en día las personas ya no se requieren entes estáticos como en la cadena de montaje de Ford, en donde 30 años colocando la rueda izquierda del automóvil, sino que hoy en día se requiere personas que sean multifuncionales y polivalentes, o sea, que puedan actuar en distintas partes de la organización y que se desempeñen eficiente y eficazmente en esos distintos ámbitos, ¿ya? Ofrece una alternativa para dar respuesta a las inquietudes históricas del personal en cuanto a los, por ejemplo, en cuanto a los planes de carrera, la promoción, la formación interna, la evaluación de desempeño, que por lo general son fuentes de no satisfacción dentro de la empresa. O sea, todos sabemos que la gente siempre reclama porque no está claro cuándo se me va a promover y en qué condiciones, no está claro cómo se me va a evaluar y en qué condiciones, no está claro, digamos, cuáles son las planificaciones de carrera que yo puedo tener o que yo puedo desarrollar al interior de la empresa. El modelo de gestión de competencia eso lo tiene muy claro y por lo tanto es un modelo que en alguna medida termina con estas malas prácticas, por ejemplo, de la muñeca, ¿ya? O sea, es un modelo que se basa un poco en las capacidades, no un poco, sino que en gran medida en las capacidades de las personas, en estas habilidades que desarrollan, en estos conocimientos y en estas actitudes, ¿ya? Y por lo tanto elimina ciertas prácticas dentro de las instituciones que son constantes, ¿ya? Y por lo tanto da respuesta al aprovechamiento de todo el potencial que se tiene dentro de recursos humanos. Posibilita asignar trabajo en función de las competencias que se requieren y hace efectiva la movilidad de las personas en función de los trabajos y no las mantiene de manera estática. ¿Cuál es otra contribución? La motivación de las personas. Cuando las personas tienen claro cuál es la carrera que está desempeñando dentro de la empresa, cuál va a ser la movilidad, cuál va a ser la rentabilidad, ya, etcétera, entonces las personas se encuentran mucho más motivadas, ¿ya? Y por lo tanto se evita que se den, digamos, recursos saturados, recursos ociosos, cada persona puede participar en la identificación de sus niveles de competencia y puede conocer su propio plan de desarrollo. Facilita fuertemente la definición de perfiles profesionales, porque yo en la gestión por competencia tengo que determinar ya claramente, definir qué entiendo por, no sé, una persona proba, qué entiendo por un individuo eficiente, qué entiendo por una persona con alta motivación, porque la alta motivación es un concepto súper ambiguo. Yo lo defino, lo delimito, digo qué cosa se entiende la institución XX por alta motivación, qué cosa se entiende la institución por eficiencia y eficacia, qué entiende la institución por un profesional, digamos, acorde a los retos de la institución, porque todos esos conceptos son conceptos súper amplios, pero yo, por lo tanto, lo que hago en un modelo por competencia es delimitar, ya, lo que hablábamos en la clase anterior, coloco un marco, delimito claramente qué voy a entender por cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, este modelo, al optimizar todo el potencial de los recursos humanos, permite alcanzar conjuntamente altos niveles de competitividad, un poco lo que hablábamos en la clase también anterior, ¿no es cierto? Y ofrece soluciones innovadoras para una rápida adaptación y respuesta a estos movimientos, digamos, que decimos que hoy en día, digamos, se encuentran en las instituciones, y eso involucra una sostenibilidad, o sea, se sostiene en el tiempo en cuanto a una ventaja competitiva, ya que, ya decíamos, se basa específicamente en el capital intelectual, ¿ya? Entonces, hay una capacitación de desarrollo de carrera, evaluación de desempeño, de reclutamiento y selección, etc., ¿ya? Acá tenemos más, digamos, competencia, aparece la competencia, ya les decía, de la creatividad o la competencia de las destrezas, la capacidad que tienen los individuos, por ejemplo, para aprender más rápidamente y para aplicar esos conocimientos con mayor rapidez, ¿ya? Eso es una capacidad innata. Entonces, por ejemplo,
cuando hablamos del enfoque por competencia, todo el mundo habla de un lenguaje común, todos hablamos lo mismo, entendemos por, digamos, por eficiencia lo mismo, entendemos por competencia lo mismo, entendemos por capital humano lo mismo, o sea, no existe una diversificación dentro del lenguaje. Focaliza los esfuerzos hacia los resultados, o sea, en el fondo, digamos, el enfoque por competencia se preocupa fuertemente de los resultados finales. Ya analiza ya los resultados anteriores y también genera una predicción, va viendo qué puede pasar en el futuro si esta actitud o esto, digamos, habilidad la persona no la logra desarrollar, y por lo tanto puede comparar fácilmente un perfil con otro, porque como ha hecho una evaluación clara de cada uno de estos perfiles, eso le permite, digamos, tener mayor claridad frente a las decisiones que vaya tomando, ¿ya? Entonces, la formación basada en competencias se basa en ciertos principios básicos que son la lingüística, vale decir, mantener un único lenguaje, ¿ya? La competencia comunicativa, todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿ya? La psicología, vale decir, el manejo motivacional de las personas, la pedagogía laboral, porque en el fondo constantemente se está hablando de el perfeccionamiento de los trabajadores, tanto internos como externos, ¿ya? La importancia del clima o del ámbito laboral, ¿ya? O sea, todos esos elementos están dentro de eso, del modelo por competencia, ¿ya? Y por eso que hay una normalización de las competencias. Cuando hablamos de normalización de las competencias, significa que obviamente, digamos, nosotros vamos a establecer estructuras claras de cómo vamos a entender cada una de estas competencias, ¿ya? Hay una certificación también de las competencias, se persigue trabajar prioritariamente con este panel de expertos que permita también en alguna medida o nos ayude a establecer, digamos, un modelo que sea sostenible en el tiempo, que sea claro, ¿ya? Y por lo tanto, el diseño por competencia tiene, primero, que cada competencia tiene un nombre y una definición verbal. O sea, nosotros claramente decimos, no sé, queremos un médico y queremos que este médico sea un individuo altamente competente o que tenga, digamos, un alto conocimiento y dominio de la pediatría. ¿Qué entiendo por eso? ¿Cuánto debe saber ese médico? ¿Ya? Pero además quiero que tenga un nivel de empatía con las personas. Bueno, ¿qué entiendo por esa empatía? ¿Qué es para mí un médico pediatra empático? Que juegue con los niños, que converse con los padres, ¿ya? Que sea una persona de llegada directa, con un lenguaje claro, que le explique a las personas claramente lo que tienen y no que ocupe mucho tecnicismo, etcétera, etcétera. Entonces, cada competencia tiene un determinado número de niveles de reflexión o de conducta observable, ¿ya? En el ámbito de las competencias todo se observa, y por lo tanto, un poco lo que conversábamos al principio, yo voy pasando de una fase a otra y voy superando en la medida que voy avanzando o voy logrando una competencia, voy haciendo como una especie de escala, ¿ya? Y todos sabemos que todas estas competencias se pueden desarrollar, eso significa que se puede pasar de un nivel menor a otro nivel mayor, ¿ya? O sea, nosotros podemos ir progresando con el tiempo. Y acá tenemos un cuadro que me parece muy interesante porque dice, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la planificación, yo defino lo que entiendo por planificar. Digo, bueno, significa orientaciones sobre los resultados. Digo liderazgo, bueno, significa capacidad para formar, trabajo en equipo, ya dirección, alta capacidad, etc. Supervisión, hay una preocupación por la calidad del trabajo, también hay trabajo en equipo. Entonces, en el fondo yo voy, cada una de estas actividades las voy definiendo con un verbo y además las voy estableciendo en base a una escala de funciones que tienen que estar con cada una de las competencias. ¿Ya? Aquí hay un cuadro de la OCDE que plantea un poco lo que significa las competencias básicas que toda persona debería tener cuando trabaja en grupo. Entonces, interactuar en grupo heterogéneo, o sea, debe ser capaz de
moverme en distintos ámbitos, funcionar de manera autónoma, usar herramientas de manera interactiva, lenguaje, símbolo, etc. ¿Ya? Y estas competencias generalmente se desarrollan o se, relacionan fuertemente con estas dimensiones de las personas, que son la dimensión del ser, del saber, del hacer y el convivir, ¿ya? El convivir también se relaciona un poco con el concepto de decidir, que es un poco lo que maneja la ley 070, la ley educativa en Bolivia, ¿ya? Pero en el fondo es fundamental desarrollar estas 4 áreas del individuo, que son la del ser, que en inteligencia podría ser la de la inteligencia intrapersonal, ¿ya? La del saber, que es la inteligencia del trabajo, la del hacer, ¿ya? Que tiene que ver con la inteligencia de producir algo, pero además de producirlo bien, y la del convivir, que tiene la inteligencia de la interacción con otros, ¿ya? O sea, yo debo tener una inteligencia que me permita saber qué dice el medio, cuál es el ambiente, qué piensan las personas, etc. Ya un poco lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Y implementar un modelo por gestión de competencia implica, ya cuando nosotros recién queremos implementar este modelo, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta cada vez que lo vamos a implementar. Pero antes de pasar a eso, me interesa escucharlos a ustedes en términos de qué dudas pueden tener hasta aquí con el modelo de gestión de competencia, ¿ya? Y si lo han aplicado, si lo conocen, si han participado en algo con él, si solo hemos escuchado la palabra, ya, eso me interesa mucho que lo veamos hasta ahora. No se escucha. Por ejemplo, José. Bueno, como yo ya pasé el tema de los siguientes módulos, en un módulo van a hablar de competencia, la gestión por competencia, pero como no había pasado justo este módulo, en ese módulo hacía mucho énfasis yo de que actualmente, o sea, no conocía yo el modelo por competencia de manera, como le digo, no lo había vivido, en mi experiencia no había conocido el modelo por competencia, solo conocía el término y unos conceptos básicos, ¿no? Sin embargo, a la fecha, creo que la proyección de todas las empresas es aplicar el modelo por competencia. Por ejemplo, nosotros en BBO, cuando vamos a contratar a una persona y hace un cargo de jefatura o gerencial, hacemos un proceso de selección y reclutamiento exclusivamente por competencia, ¿no? Contratamos una consultora externa, obviamente, que son especialistas en hacer esto, y hacen un proceso riguroso, una serie de evaluaciones, el Assessment Center, para justamente determinar las competencias de la persona y buscar el personal idóneo para el cargo, ¿no? Entonces, yo partiendo de eso, creo que es muy importante que todas las organizaciones apliquen el tema de la gestión por competencia, porque no solamente se va a basar en los conocimientos que uno adquirió en la universidad, lo que estudió, sino las habilidades que uno tiene y que puede desarrollar dentro de la organización. Porque una persona puede haber estudiado, qué sé yo, ingeniería industrial y al final es excelente, qué sé yo, músico, cualquier otra cosa. Entonces las habilidades van a ser diferentes a los conocimientos que tenemos en muchos casos, y lo importante es saber a qué lugar de trabajo adecuado podemos estar, ¿no? Exacto. Exacto, un poco lo que yo les decía, yo puedo contratar un pediatra que puede tener mucho conocimiento, puede saber mucho, ¿ya? Pero si yo lo quiero para una clínica infantil, ¿me entienden, no? O sea, obviamente que necesito que además de saber mucho, sea un individuo empático con los niños, sea un individuo empático con las mamás que siempre son aprensivas, ¿entienden, no? Entregue la mayor información posible a los padres de los niños, pero además de manera clara, concisa y no con tecnicismo, o sea, pero ¿cómo yo escojo a ese individuo? Porque me pueden decir, no, mira, que él estudió en tal universidad, tiene tal maestría, claro, o sea, puede tener mucho conocimiento,
¿se entiende? Pero no tiene estas otras competencias que hoy en día también se habla de competencias blandas en ese aspecto, o sea, que es la sensibilidad, la empatía, ¿me entiendes? Que eso también es medible, o su capacidad de interactuar con otros, etcétera, el trabajo en equipo. Entonces, lo importante en tener en cuenta, eso sí, en el modelo de competencia, es que yo nunca voy a desestimar a alguien porque no haya desarrollado las competencias, ya, porque las competencias se desarrollan. Si yo tengo una persona que dentro del marco, digamos, que yo le estoy pidiendo, maneja un 60% de las competencias, ya, o un 70% de las competencias, depende del modelo que yo me esté estableciendo, yo no lo voy a desechar absolutamente porque no las maneja a cabalidad. ¿Se entiende, no? Por eso que yo también tengo que ver cuáles son mis competencias prioritarias para el perfil que estoy buscando. ¿Ya? Pero aquí, y lo otro importante de este modelo, es que yo nada lo hago, en Chile decimos como el tincómetro, o sea, lo que me tinca, lo que me parece, lo que yo observé a la pasada, porque yo, claro, puedo haber pasado y observé que el tipo estaba conversando con una enfermera, y voy de vuelta y lo vuelvo a ver conversando con otra enfermera y digo, ah, ya, no sé, este tipo vino aquí a dárselas de galán, y en realidad lo que menos hace es trabajar. Eso es lo que a mí me tinca, lo que yo creo, porque no escuché, probablemente el tipo puede haber estado dándole instrucciones o enseñándole a una enfermera a hacer un procedimiento específico, pero como yo no estoy evaluando, sino que estoy actuando en torno a una observación superficial mía, tomo malas decisiones. ¿Se entiende? La gracia de este modelo es que nosotros no vamos a tomar nunca una decisión que no haya sido previamente evaluada a partir de un instrumento. Y eso es lo interesante de este modelo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Algún otro aporte? Marco. Sí. Bueno, con relación a todo el tema de la gestión por competencias en cuanto al aprendizaje, conocimiento, incluso los valores que genera, ¿no?, este modelo. Bueno, desde mi experiencia, el área de recursos humanos es el área que se encarga de motivar o incentivar, digamos, a nuestro cliente interno, que son las demás áreas, ¿no? Pero muchas veces, digamos, como que trabajamos tanto en el cliente interno, en promover estas políticas de valores, capacitarlos sobre liderazgo, trabajo en equipo, todo ello, pero tal vez se nos olvida incluso trabajarlo dentro de la misma área de recursos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado desde mi experiencia? Se han hecho programas de capacitaciones, programas de clima y cultura para precisamente trabajar estos temas de liderazgo, planificación, trabajo en equipo e incluso la empatía, ¿no?, en gerentes y los demás. Y los resultados han sido buenos, ¿no? Es decir, las demás áreas han subido su producción, pero considerablemente. Pero ¿qué ha pasado con el área de recursos humanos? Ha decaído en comparación de los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras nosotros, digamos, fomentábamos el trabajo en equipo, digamos, las chicas de reclutamiento y selección o las chicas de clima y cultura decían, no, gracias, no quiero trabajar con ustedes. Entonces, claro, se nos ha olvidado trabajar en nosotros mismos ese tema, ¿no? Y cuando lo más recomendable, digamos, hubiera sido practicar primero dentro del área de recursos humanos para que después, mediante el ejemplo, digamos, podamos impartir todas estas situaciones del modelo de gestión por competencias. Claro. O sea, siempre hay que partir por caso, o sea, siempre hay que partir primero, digamos, aplicando esto dentro de la propia área, ¿ya? Pero yo quiero apuntar que este modelo es un modelo que requiere de mucho trabajo, ¿ya? Pero podríamos decir que es uno de los modelos que genera mayor exactitud en términos de lo que estamos haciendo, ¿ya? O sea, es mucho más riguroso, a eso me refiero. Ya es un modelo mucho más riguroso en términos de las mediciones, en términos de las promociones, deja de lado un poco las malas prácticas, deja bastante de lado las malas prácticas, porque si nos basamos en este modelo, obviamente que nos vamos a regir por las mediciones que estamos dando y haciendo. Entonces, obviamente que esta cosa de lo que yo pienso, yo opino, yo observé a la pasada, se va dejando de lado. Y eso es muy interesante. Ya, eso es muy interesante. ¿Alguien más quiere aportar algo? Licenciada, aportando lo que usted dice,
Yo creo que también es muy Licenciada, ¿me escucha? Paola, espérame un poco que está hablando Daniela. Daniela. Ya. Es muy importante también dejar los juicios de valores, ¿no? De los que están, de los empleados, de los que vamos a, digamos, a capacitar, porque como usted dice, tenemos una vista externa de un empleado porque ha hecho una cosa o hemos oído capaz, especialmente algún chisme, un mal comentario, digamos, de otra persona. Pero en realidad no es como se pinta, ¿no? Habría que escuchar personalmente lo que él piensa o qué es lo que ha pasado realmente. Es para poder dejar esa parte de los juicios de valores y así también ver, digamos, las habilidades que tiene cada persona. Claro, no, de todas maneras, de todas maneras. Paola, gracias Daniela. Paola. Sí, licenciada, acotando también, yo respeto mucho lo que dice los modelos, pero ¿qué pasa en la situación en que tal vez alguien está sobrecalificado? O sea, tiene la intención, tiene los objetivos, está enmarcado en lo que es su puesto laboral, pero no... O sea, dicen que está sobrecalificado a esto, o sea, de acuerdo a los modelos que tenemos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces está sobrecalificado, pero esa persona sí puede desarrollar el trabajo a pesar de todo ello. O sea, una persona que está sobrecalificada para un trabajo, obviamente que lo va a poder desarrollar, digamos, o sea, no veo cuál sea el impedimento. Además que las personas generalmente, digamos, sobre todo en el mundo actual en el cual estamos viviendo, recordemos que es muy difícil decir que alguien está sobrecapacitado, porque en realidad hoy en día el mundo se mueve tan rápido, a tal velocidad, que en realidad los conocimientos que yo tenía ayer, probablemente ya en un año más, o medio año y más, ya van a estar obsoletos, ¿me entiendes? O sea, en el fondo... yo hoy día diría que es muy difícil decir que alguien efectivamente está sobrecapacitado, ¿ya? Y si lo dice en ocasiones puede sonar un poquito también arrogante, ¿ya? Porque en el fondo la gente, por lo general hoy en día, nos estamos constantemente renovando en términos de conocimiento, estamos leyendo más, o sea... no sé, pues yo cuando empecé este curso podría haber leído, no sé, Chavenato, haber tenido, pero obviamente que en la medida que voy dando clases me tengo que ir, digamos, actualizando nuevos autores, nuevas teorías, qué me están diciendo, de qué otras cosas puedo, digamos, implementar en términos de conocimiento, ¿ya? Entonces, en el fondo uno no puede quedarse con una teoría obsoleta y decir, miren, esto es y sería, digamos. O sea, en general, este modelo exige, yo siento que, por un lado, yo tengo que ir cada vez adquiriendo una mayor cantidad de competencias y tengo que ir sumando esas competencias, digamos, a mis capacidades laborales, ¿ya? Y eso no es fácil, ¿ya? Porque en realidad, vuelvo a insistir, yo puedo tener mucho conocimiento sobre algo, pero puedo ser una persona muy torpe en términos de relaciones humanas, ¿ya? O en términos de la inteligencia intraemocional, que se llama. O sea, yo soy una persona que puede saber mucho, pero, no sé, cualquier cosa me desequilibra emocionalmente, por ejemplo. Me falta inteligencia intraemocional. Entonces, bajo esa lógica, nos estamos constantemente desarrollando. Luz. Yo he tenido la experiencia justamente de evaluar a muchos funcionarios, tanto de áreas técnicas, direcciones y demás. Entonces, la hoja de vida muchas veces refleja muchas aptitudes, destrezas que pudiera tener alguna persona. Pero desafortunadamente en el trabajo es donde realmente se ve las capacidades que tienen las personas, porque yo recuerdo un jefe de recursos humanos que tenía una hoja de vida impresionante, ha sido director y jefe en varias áreas, pero no tenía y no podía trabajar en equipo, era como una isla.
se quedaba en su escritorio, se encerraba y trataba solo de resolver todos los problemas, y existían muchos problemas. Entonces, lo único que él hacía era culpar a unos, culpar a otros, y como en algún momento una compañera mencionó, prefería deshacerse de las personas, sacarlos y traer nuevo personal, que él hacer equipo con la gente que ya estaba trabajando ahí. Entonces, yo he notado eso, y no me ha pasado en una, me pasa en varias instituciones. Hay gente, o hay personas, perdón, que tienen hojas de vida impresionantes, pero que desafortunadamente en el desarrollo de su actividad no demuestran ese conocimiento, y eso es perjudicial para la entidad. En el caso de esto de del modelo como tal, ayuda mucho porque la capacitación es constante, el seguimiento es constante, y los resultados también se tienen que ver de manera constante. Entonces, si la persona no funciona, desafortunadamente hay que cambiarla. Claro. O sea, uno puede esperar a que se capacite, a que aprenda o demás, porque si su hoja de vida dice que lo sabe todo, que demuestre. Ese es el problema, que demuestre lo que sabe. Claro. Entonces, ese era el comentario al respecto. No, absolutamente. No, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vuelvo a insistir. Antiguamente solo se conocía en el ámbito de la psicología, la inteligencia del trabajo, y por algo en la época de los 50 se hacían los famosos test de inteligencia para ver si la persona era más inteligente que otro y quién era más inteligente, etc. Hoy en día todas esas teorías conductistas han quedado atrás, o sea, no es que se echen al tacho de la basura. La gente dice, sí, importante, existe, o, digamos, desarrollo de la inteligencia, pero también se ha determinado que no tiene que ver prioritariamente, que el desarrollo de la inteligencia tiene que ver prioritariamente con tus grupos primarios, ¿vale? Es decir, la escuela, la familia, la motivación, ¿me entiendes? Pero hoy en día también, Einstein mismo decía, 10% de inteligencia, 90% de trabajo. Ya Einstein, que era uno de los genios del mundo. Entonces, en el fondo, tú te das cuenta que existe gente que tiene esa inteligencia emocional que tanto hablamos, que es más perseverante, lo que veíamos en la tortuga y la liebre, que es más, digamos, astuta en términos de utilizar todo su conocimiento en base a ciertas cosas. Entonces, una persona que puede saber mucho, pero que tiene una incapacidad para trabajar con otros, digamos, claramente tiene serias dificultades. Ahora, dentro del modelo por competencia, probablemente le dirían, ya, ¿sabe qué? Mire, le vamos a dar 6 meses para que usted empiece a trabajar esto. ¿Se entiende, no? Pero si aquí a 6 meses usted no lo logra, lo vamos a dar 6 meses más para que se vuelva a reevaluar. Si aquí a estos 6 meses usted no lo logra, definitivamente no es la persona para nosotros. ¿Me entiende? Pero se le dio la posibilidad de evaluarlo, de trabajar, de que la persona en alguna medida logre canalizar esto, ¿ya? Que es, y por eso que decíamos que el modelo por competencia se caracteriza también por el tema de que es un modelo que ¿cuánto se llama? Que elimina, ya por así decirlo, las malas prácticas, y que elimina esta incertidumbre que tiene el trabajador en términos de decir, mire, yo no sé cuándo me van a promover, o no sé cuándo voy a recibir, digamos, felicitaciones, o no sé cuándo me van a dar un bono de buenas prácticas, no sé, ¿me entiendes? Porque todo el mundo sabe cómo está siendo evaluado y cuáles son, y hasta dónde tiene que llegar de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a 4 meses. ¿Me entiendes? Entonces, elimina esta subjetividad de la que tanto hablamos, que yo miré, pensé, creí, supuse, ¿se entiende, no? Y va a una práctica mucho más concreta en términos de, y mucho más profesional en términos de una evaluación que es mucho más rigurosa. Pero además que es una evaluación rigurosa no por una lista en donde yo puse tic, 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 ¿se entiende, no? Sino que es mucho más rigurosa porque cada uno de los conceptos que yo estoy evaluando los estoy desarrollando en base a la lógica empresarial, ¿ya? Si yo pido un valor determinado a esta persona, es porque la empresa, para esta empresa, es fundamental ese valor, ¿me entiendes? O si yo pido una característica dentro de esa persona, es porque la empatía, por ejemplo, quizás si yo trabajo en una empresa informática, no es necesario que yo sea tan empático, que estamos toca un computador y no una cosa muy, no tengo relación con el mundo externo, no es necesario que yo sea empático, ¿ya?
pero si yo trabajo en una empresa donde, no sé, vuelvo a decir, un médico pediatra de un hospital del cáncer, ¿ya? Puede ser muy buen médico, pero si el tipo no es empático con el dolor de los niños, de los familiares, de esas madres, de esos padres, tampoco me sirve. Se comprende un poco la lógica de este modelo, ¿verdad? Va por ahí, y eso es lo interesante. Vamos a terminar algunas de las ideas que decíamos que, por ejemplo, ¿qué es fundamental para implementar este modelo de gestión de recursos humanos si yo lo quiero implementar en una empresa, por ejemplo? Es importante primero conocer de antemano qué beneficios va a aportar a la organización este modelo, ¿ya? Hay que determinar hasta qué punto el modelo permite incrementar la flexibilidad de la organización para adaptarse a los cambios. Recordemos que somos susceptibles a los cambios, entonces en el fondo hay que ver si el modelo en realidad la empresa tiene la capacidad de adaptarse a estos cambios. Hay que ver también si realmente facilita la gestión integrada de los recursos humanos y si se puede lograr un lenguaje en común. Hay que ver también si es necesario que no se pierda de vista si converge la gestión de recursos humanos con las líneas estratégicas del negocio. Que aquí quiero apuntar a esto. Un modelo siempre tiene que estar relacionado con la línea estratégica de un negocio, ¿ya? Alguien me hablaba por ahí que, no sé, si yo trabajo en una empresa, digamos, de alto riesgo, donde en el fondo, digamos, por ejemplo, el teleférico, donde el tema del desarrollo de las personas es súper importante, o sea, la seguridad es muy importante, ¿ya? Entonces, el modelo siempre tiene que estar acorde también a las líneas estratégicas del negocio y si los directivos se involucran en esta gestión también de recursos humanos, porque es muy importante, ¿ya? La metodología para implementar este modelo de gestión de recursos humanos. ¿Qué voy a hacer yo para implementarlo? ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es generar un catálogo de competencias genéricas, ¿ya? Y ese catálogo de competencias genéricas tiene que estar en base a la misión de la institución, a la visión, porque ahí encuentro los valores, a las políticas de la empresa, a los valores corporativos de la empresa, a la cultura, a lo que hablábamos ayer, la planificación estratégica, y también tengo que hacer uno de competencias genéricas y otro de competencias específicas y técnicas. Y ese tiene que estar en función a las necesidades de los profesionales de la organización para operar los procesos de la misma. O sea, yo tengo un catálogo de competencias genéricas. Mi empresa, por ejemplo, le da un valor agregado al trabajo en equipo. ¿Qué entiendo yo por trabajo en equipo? Le da un valor agregado a si la persona además tiene responsabilidad social. ¿Ya? ¿Qué entiendo yo por eso? Le da un valor, ¿se entiende? O sea, y esas competencias genéricas siempre tienen que ver con lo macro, vale decir, con la misión, la visión, las políticas, las estrategias, la planificación. Pero además tengo que desarrollar un catálogo que tenga que ver con las competencias específicas y técnicas. O sea, yo efectivamente quiero un médico que sea pediatra, que sea experto, especialista, digamos, y que tenga un alto grado de conocimiento en el área, porque a mí no me interesa que estemos a cada rato pagando por demandas porque el tipo, digamos, sufre de constante equivocación en su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué entiendo yo? Porque tengo un alto dominio en su rubro, ¿ya? Que sepa qué cosas, ¿se entiende? ¿No? Si yo quiero un ingeniero en informática, ¿qué cosas yo necesito de ese ingeniero en informática? Que maneje redes sociales, ¿ya? Que maneje software de distintas categorías. ¿Qué es lo que específicamente, técnicamente requiero de ese individuo? ¿Ya? Entonces, tengo que confeccionar este catálogo de ambos tipos de competencias, que es complejo, no es fácil. Tengo que definir las competencias de referencia requeridas en base a los procesos y a los niveles funcionales que vamos a operar. Debo identificar las competencias existentes en los profesionales de la organización. O sea, a ver, yo no le voy a pedir a esta persona que estoy contratando B y C a los que están dentro de la empresa. O sea, a todos les exijo lo mismo. ¿Se entiende? Si estamos todos en B, bueno, este que voy a contratar lo voy a contratar también con esta competencia en B, pero me interesa llegar a A, ¿ya? Analizar los gaps
O sea, vale decir los desfases entre las competencias requeridas y las existentes, tanto a nivel individual como a nivel global, un poco lo que acabamos de decir. O sea, yo sé que todavía nosotros no tenemos desarrolladas todas las competencias. Probablemente va a ser todo un trabajo, entonces yo tengo que ver cuántos desfases, en cuánto tiempo yo puedo lograr llegar a desarrollar todas estas competencias. Y para eso tengo que diseñar planes de acción, ya estrategias, de desarrollo personal que persigan reducir estos gaps. O sea, yo tengo este individuo que le falta, digamos, empatía. Ya. ¿Qué voy a hacer yo para que este individuo llegue a la empatía? ¿Cómo yo voy a lograr generar este desfase de la empatía? ¿Ya? ¿Y qué otro elemento tengo que tener en claro cuando yo voy a hacer este modelo por competencia? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Ya? ¿Cómo se evalúan este tipo de información? Porque sabemos que al manejar un buen modelo en competencia, esto va a, digamos, afectar o va a definir también fuertemente el desarrollo del trabajo, la calidad, y que va a llevar a un aumento en la productividad. Entonces, me interesa cuáles son las funciones, qué tareas tiene que hacer este individuo, cómo las va a desempeñar, cuánto sabe respecto a sus tareas y funciones, cómo poner en práctica sus conocimientos, qué aporta su trabajo en el logro del objetivo de la organización. Todos esos son temas que a mí me interesa evaluar. Entonces yo cuando desarrolle mi evaluación tengo que tener en claro estos cuestionamientos, ¿ya? Y específicamente, ¿qué vamos a evaluar? Cuando yo me hago estas preguntas, voy a evaluar habilidades, actitudes, destrezas, capacidades, comprensión, conocimiento, ¿ya? ¿Qué debe poseer una persona para que ocupe un puesto determinado, desempeñe su trabajo y sus funciones de manera eficaz, solucione los problemas que surjan con éxito y logre los objetivos fijados en el tiempo establecido? ¿Ya? Esas son preguntas que yo me tengo que hacer sí o sí cuando yo estoy haciendo un modelo por gestión de competencias, ¿ya? Entonces, estas competencias van a determinar el comportamiento de la persona en la empresa, su relación con el resto de los compañeros, la forma de trabajar que tiene y el logro de los objetivos propuestos, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar? Que es necesario que la persona y la organización presenten determinados atributos según el puesto. O sea, vamos a evaluar conocimiento, saber hacer, saber estar, ¿ya? ¿Qué significa este saber estar? Son las actitudes que resulten acorde a los valores del entorno laboral. Querer hacer, la motivación que tiene este individuo para hacer las cosas y para más encima hacerlas bien. Poder hacer, porque puede tener mucha motivación, pero en realidad le faltan capacidades para lograr hacerlo y hacerlo de manera eficiente. Entonces, todos esos elementos son importantes para evaluar. Rasgos de competencia en la empresa. Ya estos rasgos son inherentes a la persona, no a la actividad. ¿Ya? O sea, yo requiero una persona que sea empática, que sea, digamos, proactiva, que sea dinámica. O sea, esos rasgos son inherentes si yo tengo una empresa que se mueve, por ejemplo, en el rubro de la venta. ¿Ya? Probablemente, vuelvo a insistir, si mi empresa es una empresa informática, no necesitaré una persona, digamos, no sé, que tenga una buena relación interpersonal. Probablemente me interese una persona que sea creativa o que tenga una capacidad de innovación que llame la atención en comparación de otras cosas. Entonces son inherentes a las personas y no a la actividad, ¿ya? Son demostrables, medibles y desarrollables, ¿ya? Eso es sumamente importante, ¿ya? Prevén una relación entre las características de las personas y la consecución de los resultados. Son vigentes y adecuadas a la organización. Deben responder al futuro deseado de la organización, misión, visión, valores, cultura, etc. Deben ser distintivas, deben satisfacer una necesidad funcional que tiene que ser demandada y la gestión de las personas parte necesariamente de la estrategia del negocio. O sea, si yo tengo un negocio X, esa gestión de cada una de las personas y las competencias que yo voy a medir tienen que ver específicamente con el negocio que yo estoy desarrollando. ¿Ya? Eso es un elemento, el análisis estratégico de una empresa debe ser el punto de partida a la hora de implantar un sistema de gestión por competencia.
O sea, antes de yo implantar un sistema de gestión por competencia, lo primero que tengo que tener es un FODA, una cadena de valor, un análisis del negocio, un plan estratégico del negocio que me permita que este, digamos, modelo sea un aporte real a la organización. Ya el modelo debe permitir que cada empresa pueda configurar su catálogo de competencias, lo que hablábamos antes, y que sabemos que también al menos este catálogo debe poseer también competencias genéricas, que son las competencias que poseen todas las personas que están asociadas a la cultura y a los valores corporativos de la institución, ¿ya? Y qué hacer para la evaluación, debe haber una voluntad clara por parte de la dirección de querer realizar esta evaluación y de implantar de manera real los resultados, ¿ya? O sea, vale decir que sean conocidos por todo el mundo en términos, y que se van a respetar estos resultados, ¿ya? Analizar los distintos sistemas para llevarla a cabo, no existe un método único válido para todas las organizaciones. O sea, el sistema de evaluación debe estar diseñado específicamente para la compañía, su modelo de negocio, su estrategia, sus necesidades, su objetivo, a medio, a largo plazo, etc. ¿Ya? O sea, va a depender. Definiciones de competencia. Estas pueden ser liderazgo, empoderamiento, integridad, rendimiento orientado al cliente, iniciativa, trabajo en equipo, cuando hablamos de estas competencias que son de tipo genérica, no específica, ¿ya? Diseñar cómo va a ser evaluado esto, elaborar un diseño personalizado de cada una de estas competencias. La comunicación es otro elemento importante. El método de evaluación debe ser comunicado a las personas, fecha, día, hora. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Con un instrumento? ¿Con cuál instrumento? ¿Se entiende? Debe ser discutido, debe ser consensuado. Debe haber una explicación práctica de cómo se va a realizar esto. Debe haber una planificación clara. Ya un análisis de contenidos y un análisis organizacional. O sea, una vez realizada la evaluación se debe hacer un doble análisis de la información que tenemos, ¿ya? Debe haber un seguimiento de manera continua. Esta persona está trabajando para lograr desarrollar las competencias requeridas para la empresa o no, ¿ya? Y por eso acá les puse como un ejemplo un diccionario de competencias. Yo hablo de, esta persona debe ser autocontrolada. Por ejemplo, una persona que trabaja en atención al cliente, ¿ya? ¿Qué entiendo yo por autocontrol? Dominio de ti mismo, es la capacidad de mantener controladas las propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de otro o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. O sea, en el fondo, la persona autocontrolada tiene que ser esta persona que logra dominar a sí mismo ante situaciones de estrés. Entonces, de aquí yo tengo una rúbrica, ¿ya? 1, si la persona tiene la capacidad para manejar efectivamente sus emociones. 2, si la persona tiene la capacidad para actuar con calma, pero no para manejar efectivamente sus emociones. 3, si la persona solo tiene la capacidad para controlar sus emociones, ¿ya? 4, capacidad para no involucrarse. 5, carece de capacidad de determinar cuál es el desencadenante de sus emociones, se deja llevar por sus emociones. O sea, yo lo que hice fue una rúbrica para establecer ya en qué nivel del autocontrol yo voy a situar a esta persona. En el nivel 1, 2, 3, 4, 5, ya. Si la sitúo en el 3, esta persona tiene que avanzar al 1 en un tiempo determinado. Yo no puedo esperar que pasen 20 años para que ella logre el autocontrol, ¿se entiende? O sea, tiene que haber un tiempo determinado en que la persona logre poder manejar este tema del autocontrol. Y vamos a ver un poquito lo que se llama la ventana de Johari, que es una herramienta de psicología cognitiva para ilustrar un poco estos procesos humanos, ya de conocimiento. Según la psicología, hay una parte de la persona que yo conozco, ya, y que los demás también conocen. Es una parte libre, todos la conocemos. Pero sin embargo hay parte de la personalidad de los individuos que yo desconozco, ya que yo no me conozco a mí mismo, pero los otros la conocen. Y esa parte siempre aflora cuando, por ejemplo, hacemos estos ejercicios, que los otros describan a Pilar, que los otros describan a Juanita, y empiezan a decir cosas que uno en realidad le llama la atención, que en realidad no sabía que existían.
existe una parte que yo conozco, pero que los demás desconocen de mí, ¿ya? Que yo solo la sé, pero los otros no la saben. Y existe una parte que yo desconozco y que los demás también desconocen. Y eso se encuentra en el absoluto inconsciente de las personas, ¿ya? Y por lo tanto, esta digamos, ventana da a una serie de características, ya de habilidades profesionales de ciertos individuos. O sea, por ejemplo, lo que yo conozco y que los demás conocen también es que yo soy licenciado en administración, que soy un especialista en recursos humanos, que tengo experiencia en cálculo de prestaciones, que soy también cocinero profesional. Lo que yo desconozco, pero los demás conocen, es que tengo características de nuestra personalidad, que son habilidades y destrezas que pensamos, las personas creen en nosotros. O sea, las personas creen que yo soy una persona honesta, o también las personas creen que soy una persona ambiciosa. Ya existe lo que yo conozco y que los demás desconocen. Por ejemplo, que tengo miedo al fracaso, que tengo miedo a estar solo, que soy una persona seria, que me gusta la honestidad, que soy muy ahorrativo, que no soy vanidoso, ¿ya? Y lo que desconozco yo y lo que los demás también desconocen es que deseo seguir cultivando mis conocimientos en el área de gastronomía, que en realidad preferiría ser más cocinero que administrador, que deseo seguir cultivando mis conocimientos en el área de recursos humanos, que, no sé, futuro deseo funcionar en mis dos áreas, quiero, no sé, tener un restaurante y administrar. Entonces, ninguno de nosotros, lo importante aquí es saber que cuando nosotros implementamos el tema de competencias, que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, ¿ya? Y acá tenemos el trabajo grupal que ustedes van a tener que desarrollar, ¿ya? Entonces, preguntas, cuestionamientos o dudas que podamos discutir con este modelo. Primero, decirles que efectivamente en el ámbito de la ventana de Johari, a nosotros nos ayuda mucho, porque en realidad todos los seres humanos, desde el punto de vista de la psicología psicoanalítica, tenemos una parte inconsciente, que nunca aflora, ¿ya? Que solamente aflora o en nuestros sueños, ¿vale? Si cuando estamos inconscientes, o cuando estamos en estados que son estados inconscientes, no sé, una fiebre alta o en estados de drogadicción, solo ahí aflora nuestro inconsciente. Pero nuestro inconsciente nosotros no lo conocemos. Ya por eso que muchas personas cuando están en situaciones, no sé, de peligro en su vida, ya reaccionan de una determinada manera y dicen, yo no sé, jamás habría reaccionado así si hubiera estado, digamos, en estado normal, pero como está en peligro mi vida, afloran ciertas actitudes que yo desconocía de mí, ¿ya? Y por eso que la psique humana es muy, muy compleja, ¿ya? Es muy, muy compleja. Entonces, pero efectivamente también hay otras cosas que la gente observa en nosotros que nosotros no teníamos idea, o sea, no las logramos ver. Y eso es muy interesante, ¿ya? También, que hay cosas que yo veo que esta persona, digamos, una persona empática, que sí es una persona atenta, y son cosas que puedo yo, de mi personalidad, no visualizar. Entonces, por eso yo le decía que es tan importante también que en el ámbito de recursos humanos la persona sepa un poquito de antropología, de psicología, para poder un poco determinar estos rasgos dentro de las personalidades, que son muy importantes, ¿ya? Entonces, ¿qué les pareció este modelo por competencia? Yo tengo una consultita. Estaba comentando sobre estrategias de medición para la gestión por competencias. A su criterio, ¿cuál sería, digamos, la metodología o el instrumento más adecuado para realizar una buena medición por competencias en el área? Como instrumento, la rúbrica, la que les acabo de mostrar. Ya yo describo la competencia y después voy poniendo, digamos, una evaluación. En vez de ponerle 1, puedo ponerle también bueno, excelente, a punto de llegar, no sé. O sea, ustedes pueden ver el tema, puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, le puedo poner excelente, muy bien, en proceso, etcétera. Eso da lo mismo. Pero voy describiendo cómo yo puedo llegar, o sea, qué es lo mínimo por ejemplo, de la característica que yo quiero desarrollar, ¿se entiende, no? Entonces, en base a eso digo ya, si yo quiero una persona, por ejemplo, empática,
lo mínimo que esta persona yo le voy a exigir es que sea atenta con el cliente, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pero después le puedo exigir que ese va a ser, digamos, el número, qué sé yo, 1, pero después el 2 puede ser, bueno, persona que es atenta con el cliente, persona que además de ser atenta con el cliente, digamos, logra captar la atención del cliente, ¿me entiendes? 3, que la persona logre captar la atención del cliente, que sea atenta, pero que además, digamos, logre que el cliente genere un lazo, y así voy subiendo en escala hasta llegar al 5, ¿ya? Entonces yo puedo evaluarme a mí, Pilar Valdés, como vendedor y decirme, ¿sabes que yo, o sea, cuando le evalúo, me digo, ¿sabe, señora Pilar Valdés, usted en realidad en esto de la empatía, usted está en el 2, o sea, es una persona que capta la atención del cliente y logra conversar con él, pero no logra llegar más allá. Entonces, ¿qué estrategias tengo que hacer yo para que efectivamente lograr hacer, porque si yo tengo una empresa de venta online, lo que me interesa es que el cliente compre, o sea, allá voy. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer en esta persona para que esta persona logre su venta, digamos? ¿Ya? Y por eso es que la rúbrica, para mi gusto, es uno de los, es un instrumento un poquito más complejo de desarrollar, pero ni siquiera tanto. Existe en internet un montón de rubric.com, rubric.cl, rubric no sé cuánto, que uno se mete, pones los rasgos que quieres desarrollar y el mismo sistema te arroja la rúbrica, así que tampoco es tan complejo hacerlo. Lo que yo tengo que tener claro es qué quiero medir. ¿Me entiendes? Eso es súper importante, porque si yo no he definido el concepto y no lo tengo claro, entonces ¿cómo lo voy a medir? Y esa definición tiene que ser necesariamente una definición por escrito, o sea, yo lo defino para que todo el mundo sepa lo que vamos a entender por empatía. ¿Me entiendes? Que no quede como en el aire, ¿sí? Sino que claramente. ¿Alguna otra pregunta? Y es bien perdón, acotando, ¿no? Y es ahí también la importancia del realizado, digamos, de un glosario de terminologías de cada área, ¿no? Para que todos manejen el mismo lenguaje, los mismos conceptos, porque desde mi punto, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Vuelvo a recalcar, pasa que yo tenía, digamos, antes una definición por competencias o empatía, pero resulta que mi compañero que trabaja al lado tenía otra definición, ¿no? Entonces, y había un choque constante de ideas y entonces era uno de los motivos, ¿no? Por los que no se tenía, digamos, unos indicadores altos en cuanto al desempeño. Exacto. No estamos hablando el mismo lenguaje, entonces si no hablamos el mismo lenguaje, y el lenguaje ya es difícil que nos comprendamos. Entonces, no estamos hablando el mismo lenguaje. Yo puedo decir, necesito un profesional de excelencia. ¿Qué significa para mí un profesional de excelencia? ¿Me entiendes? O un docente, necesito un docente que tenga calidad académica. ¿Qué entiendo yo por calidad académica? Porque yo puedo saber mucho de lo que estoy enseñando y otra cosa es que sepa explicarlo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué entiendo yo por excelencia académica? Ya, que tenga posgrado, que tenga licenciatura, que tenga diplomado, que tenga manejo de las TIC, ya, entonces yo ahí, ya, esto es lo que usted entiende por excelencia académica, ¿me entiende? Pero, como tú dices, Marco, yo puedo entender una cosa por excelencia académica y tú puedes entender otra muy distinta. Lo bueno del modelo por competencia es que primero nivela el lenguaje, todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Y eso es sumamente interesante. Eso es sumamente interesante. ¿Alguna otra idea? José, tú que ya viste esto lo viste en el... José, sí. ¿ya habías visto este modelo? Sí, bueno, vimos en personal uno, vemos un módulo bien complicado, pero ya lo vimos. Bueno, lo que destaco yo, por ejemplo, es que el modelo por competencia
hace de que viene desde la evaluación y la selección, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular mío, para yo ingresar a trabajar, me hicieron un assessment center bien complejo. Y al final el desarrollo, bueno, al final de salir seleccionado, me comentan, ¿no?, la persona que ya hizo o sea, mi jefe, que yo necesito desarrollar mis habilidades blandas. Ahora, es muy importante, creo yo, a partir de eso, porque yo no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que necesitaba desarrollar, ¿no? Entonces, a partir de eso, creo que es muy importante que en las diferentes áreas, en los diferentes grupos de trabajo, se evalúen estas competencias y se puedan desarrollar todas las habilidades para mejorar el trabajo en conjunto, ¿no? Porque hay cargos de menor jerarquía que solamente hacen una entrevista, preguntan cosas básicas y ya, adentro, ¿no? Y eso hay que evaluarlo desde el cargo más bajo hasta el cargo más alto. Claro. Lo importante es que se sepa que todo el mundo va a estar, digamos, toda la gente que va a trabajar dentro de la empresa va a ser evaluada, digamos, con los mismos instrumentos. Eso es lo importante, ¿ya? Claro, a mí, si yo tengo un cargo gerencial, obviamente que va a ser el mismo instrumento, pero con una exigencia mayor en términos de la competencia. Pero va a ser el mismo instrumento, ¿ya? Y eso un poco nivela la cancha en términos de ya, ¿qué me van a pedir? ¿Cuándo me lo van a pedir? ¿Cómo me lo van a pedir? Entonces, si a mí me evaluaron hace 6 meses atrás y me dijeron que yo tenía que desarrollar tal o cual competencia y no lo he logrado, ya, entonces en el fondo, digamos, yo estoy, digamos, un poco quedando deuda con la institución, ¿ya? Y tengo claro, si el día de mañana me piden dejar la institución, o si el día de mañana no tengo claro por qué no estoy siendo considerada ante cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero esa cosa que quede en la nebulosa, que diga, no, yo trabajo súper bien, pero resulta que no me consideran, o siempre traen a los amigos, no, o sea, hay más transparencia dentro del proceso, y eso es lo interesante de este modelo, por ejemplo. Pero no tiene firma, ¿no? Claro, incluso a manera de comentario, ¿no? Yo cuando estaba buscando el diplomado, había un diplomado que variaba un poco el diplomado que íbamos a hacer en Santa Cruz, de Fundación IDEA, porque quería justamente el contenido para desarrollar el tema de las habilidades blandas, pero ya se nos vino la pandemia, no se pudo dar el diplomado en Santa Cruz, así que me inscribí en que ya es a nivel nacional, ¿no? Pero justamente estoy en ese camino, ¿no? De desarrollar ciertas competencias y ciertas habilidades, ¿no? Claro, que además son necesarias, o sea, sobre todo si tú trabajas en un tema con atención al cliente o inclusive con manejo de personal y todo, como decía Marco, el cliente interno, esas habilidades blandas hay que desarrollarlas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Esa habilidad blanda, que a mí me gusta más que hablar de habilidades blandas, me gusta hablar como de inteligencia emocional, ¿me entiendes? ¿No? Porque en realidad es un tipo de inteligencia de saber cómo se sienten las otras personas, de intuir eso, de ser más perceptivo, eso también tiene que ver con inteligencia, ¿me entiendes? Entonces, porque la inteligencia es la capacidad que los seres humanos utilizamos para resolver problemas. Así se define la inteligencia, ¿entiendes? Entonces, en el fondo, por eso yo hablo de inteligencia emocional, porque cuando yo percibo, digamos, un clima laboral perjudicado, yo tengo que buscar las herramientas para poder resolverlo, pero antes tengo que percibirlo. Entonces, si no tengo la inteligencia para percibirlo, difícilmente voy a buscar alguna solución o respuesta. ¿Ya? ¿Algún otro aporte? ¿No escucho? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, les dejo este segundo trabajo que está aquí, ya digamos, en el PowerPoint, que ustedes lo tienen también. Necesito que lo suban a más tardar de aquí hasta el viernes,
ya, porque no sé si ya les dieron digamos, el tema de cuándo va a ser el examen, o es sábado o es domingo, ya probablemente va a ser el domingo, por lo menos la vez anterior fue el domingo, ya. Entonces, nuestra última clase, que es la del viernes, nosotros pasamos clase, pero ya no va a haber trabajo ahí, ya, porque lo importante ahí es que ustedes vuelvan a repasar todos los contenidos que hemos visto. El examen tiene una parte, digamos, de dominio como de concepto, y también tiene una parte práctica, porque aquí lo más importante es que nosotros ejercitemos los conocimientos, ¿ya? La otra vez pusimos poco tiempo, así que ahora vamos a dar un poco tiempo más para que no se angustien, pero yo les pido que por favor, digamos, vayan repasando, vayan leyendo los PowerPoint que hemos visto, porque la memoria es frágil. Entonces, es bueno, digamos, ir revisando el material, ¿ya? De tal manera que no les falte el tiempo en el momento que tengan que desarrollar su examen, ¿ya? ¿No hay más preguntas? Una consulta del trabajo del lunes es para... ¿Hoy tenemos que presentarlo? Hoy día teníamos que... En la plataforma no han habilitado, no he visto yo que hayan habilitado para subir. Si no han habilitado para subir, no se complique, me lo mandan al correo, punto. Perfecto. No se estresen con eso, porque si no después ese tipo de cosas generan mucho estrés. Así que si no han habilitado, me lo mandan al correo, punto. ¿Ya? Perfecto, sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bien, les mando un abrazo, ya me despido, cuídense mucho, ya, y los veo el próximo viernes, ya que ahí ya sería nuestra última clase, ¿ya? Cuídense. Hasta el viernes, licenciada, igualmente. Hasta el viernes, que estén muy bien. Buenas noches. Que pasen buena noche todos. Chao, chao. Esta noche.